uno de los comercios típicos de Bragado es la confitería Santa Rita. Por eso hoy estamos aquí para entrevistar a Martín Ortellado, una pieza clave de ese comercio tan importante para Bragado. Ustedes son una familia que no abarcan la totalidad de la historia de Santa Rita, pero sí gran parte de esa historia, ¿no? Es así, la confitería o la pastelería se fundó en el año 1936. La fundó un piamontés llamado Pascual Bruno, también con su familia. Y era el edificio viejo, o sea, era un edificio que no es el actual, era otro, que después ese se demolió y se hizo el que se conoce ahí tradicional frente a la plaza. Y mi abuelo Martín, que él trabajaba en una confitería en Chivilcoy, mi familia, ellos son oriundos de Chivilcoy, la compró en el año 1956. Mi abuelo, mi abuela Mari, mi papá y mi mamá, que estaban recién casados, se vinieron todos a Bragado y bueno, empezaron de la mano de mi abuelo, que era el que sabía en ese momento, empezaron a producir y ahí empezó a gestarse la historia, digamos, de lo que hoy se conoce, o de lo que todo el mundo conoce de nuestra confitería, de nuestra pastelería y de toda nuestra historia. ¿Cómo era el frente antes, a grandes rasgos, y cuándo más o menos cambió al formato actual? El frente era un frente de un edificio bastante tradicional, de los que se hacían, de los neoclásicos que se hacían en ese momento. Si alguien ha visto fotos de la fundación de Bragado, inclusive algunos quedan, era ese típico frente con pilastras, una construcción de ladrillo. Las aberturas, bueno, si querés aparezco con mi rol de arquitecto, ¿no? Las aberturas en realidad eran altas y finas, como la de las viejas casas chorizo, porque en realidad no se conocía todavía, o no se usaba todavía el dintel, digamos, ¿no? El dintel de hormigón. Y eran todos ladrillos puestos en sardinel, que trabajaban a la compresión, entonces la abertura era más fina y era más alto, porque necesitaban que entrara luz. Sí. Cuando se empieza a conocer la parte del dintel de hormigón, permite hacer aberturas más grandes y más bajas también. Claro. Entonces el edificio era un poco de esas características. Luego, en el año más o menos 1950, la verdad que no tengo la fecha exacta, se demuele todo ese edificio y se hace un edificio de departamentos, donde tiene el local que está al lado, que hoy está el Agrimensor Mingote. O sea, antes que llegara tu familia. Sí. Mi familia ya llegó al edificio, entre comillas, nuevo. Bien. Que tiene 70 años. Sí, nuevo de 70 años. No, entonces eso, ellos lo demolieron, hicieron todo lo que es mi casa atrás, hicieron la cuadra, construyeron el horno, hicieron la cuadra, así que yo calculo que este edificio tiene que andar en los 70 años, más o menos. Y bueno, en el 56 vino mi familia, ¿no? A hacer cabecera de playa acá. Hay un artículo que publicó en el momento en que llegó tu papá, el diario El Censor, que hablaba de que en el mes de junio creo que estaba por inaugurar. Sí. Y ahí nombraba a tu papá como, tengo entendido, un maestro en la repostería o algo así. ¿Qué era lo que hacía puntualmente en Chivilcoy? Y ya, bueno, bien, evidentemente ya tenía mucha pasta en ese sentido. Sí, yo no sé qué dirá el censor, pero el que era el número uno era el abuelo Martín. Ese era el que la tenía atada. Él trabajó desde muy pequeño en la confitería de la familia en Chivilcoy como maestro pastelero. Y bueno, él era el que sabía. O sea, 3 generaciones. 3 generaciones, sí. Tu abuelo, tu padre y vos. Sí, yo no sé, pero bueno. No, el abuelo Martín en realidad era un maestro de la vieja pastelería, de la masa frola, del hojaldre, de ese hojaldre artesanal. Yo hace poquito publiqué en nuestra cuenta de Instagram, porque nosotros nos estamos encontrando todo el tiempo con nuestra historia. ¿Cómo es la cuenta?
La cuenta es @santarritabragado. Y la otra vez, limpiando, sacando cosas, encontramos unos palotes. Yo calculo que deben tener unos 70 años. Deben ser esos palotes. Entonces era la masa frola estirada a mano. Ahora hay sobadoras, hay distintas maneras de hacerlo, un poco más, si querés, industrial. Pero en ese momento era pura mano, pala y horno. Y a nosotros nos sorprende, como digo yo, nos sorprende nuestra propia historia. O sea, abrís un cajón, decía acá debe haber cosas para tirar y hay 4 palotes que tienen todas las marcas, ¿viste? Todos los costurones del tiempo. Bueno, ahora los tengo en un lugar especial porque es mi historia, eran los palotes de mi abuelo y demás. Y él fue... Veo que también te interesan mucho las antigüedades. Me interesan las antigüedades, pero además hay una cuestión, a las obras, a las demoliciones, los arquitectos llevamos primero. Claro. Entonces nos llevamos los tesoros y después el resto cae abajo de la pala. Claro. Y después los reciclamos. A nosotros nos gusta mucho hablar de objetos encontrados cuando podemos reciclar esas cosas, ¿no? Claro. Entonces te contaba que él empezó a trasladar ese saber, esa manera de hacer, esas recetas, pues las recetas son todas por lo menos centenarias, claro, a las personas que empezaron a trabajar en Santa Rita, bueno, mi papá primero y luego a los pasteleros que se fueron sucediendo, calculá que en 70 años de historia hay, claro, hay muchísima gente, y bueno, algunos ya no están, y lo que más me impresionó de encontrar esas herramientas es que los tipos formaron su familia, tuvieron toda su vida, con esa herramienta se ganaron la vida hasta que se murieron. Eso para mí y para mi familia también fue muy fuerte. Así que lo que hacía el abuelo Martín era eso, esas recetas tradicionales, esas viejas masas frolas, esos hojaldres, esos merengues. No había mucho elemento, simplemente era la alquimia de esos elementos que él, la verdad que yo no sé de quién la había aprendido, porque cuando yo lo conocí a mi abuelo ya era pastelero y nunca se me ocurrió preguntarle, che abuelo, pero indudablemente había tenido un maestro anterior, ¿no? Y esas cosas se aprendían ahí, es como los viejos oficios, la carpintería, la albañilería, la pastelería, se aprenden siendo el último pastelero que se jubiló, aprendió, entraba y llevaba los huevos y barría la cuadra, y después terminó siendo el pastelero mayor, ¿no? En el marco de esas recetas que nombrás, hay una que ha distinguido mucho a Santa Rita, que es el tema del imperial. ¿Cómo llegaron a tener esa receta y a tener tanta fama? ¿Qué es lo que los distingue? Bueno, lo que los distingue es, para mí, sí, que yo no soy pastelero, para mí es, hay procedimientos y herramientas que son fundamentales. Uno puede hacerlo, digamos, de maneras distintas o con materias primas distintas, pero no es lo mismo. La primera cosa es respetar las materias primas que llevan, ¿no? Y que son 4: huevo, azúcar, manteca y dulce de leche. Nada más. Hay que saberlo poner en sus propias proporciones, en sus justas proporciones. Y luego, yo siempre digo que nosotros tenemos un as de espadas que es el horno. Los merengues se cocinan por lo general con hornos apagados, con calores residuales de los hornos. Yo no hace mucho que sé esto. Pero en realidad ese horno, esa bóveda, esa altura, no es un buen horno para hacer pan, pero el horno de panadería no es un buen horno para hacer merengue. Entonces, la consistencia y el sabor que le da a ese calor que va bajando es ni mejor ni peor, único. Y luego, bueno, las maneras, los tiempos se han ido respetando, y inclusive nosotros tuvimos que medio rescatarla la receta, porque la Santa Rita estuvo un poco en sus rescoldos. A mí me gusta decir, y la tarjeta que va en el packaging del postre en el día de hoy, dice que nunca estuvo apagado el horno. A veces fueron llamas intensas y a veces rescoldos,
pero hubo que rescatarlo, porque lo tenía delante mi hermano y mi hermano había tenido algunos problemas de salud, que ya se recuperó, pero Santa Rita había quedado cerrada, pandemia. Claro. Entonces fuimos y lo rescatamos, prendimos otra vez, prendimos al aire y le prendimos otra vez esos rescoldos, y ahora por suerte... ¿Quién fue el de la idea? Bueno, el de la idea fui yo, porque yo tengo un hermano, somos 3 hermanos, uno no vive en Argentina, y mi hermano, como yo te decía, había tenido algunos problemas de salud, y un día, viste que la vida se te cruza por delante, uno piensa que no, pero un día creo que fui a buscar algo, no recuerdo qué, a esa vieja casa que estaba cerrada, y encontré algo, no recuerdo ahora qué, pero algo como los palotes. Y cuando te cae la ficha, decís, esto yo no sé cómo me va a ir, no sé cómo nos va a ir, pero esto no lo voy a dejar caer. Por lo menos voy a tratar de estar a la altura de mi abuelo, de mi viejo, de mi abuela. Yo soy arquitecto y siempre lo digo y lo he dicho en otras notas, porque a mí la carrera me la pagó Santa Rita, me la pagó el Imperial. ¿Entendés? Entonces, me pareció un poco, no te digo un compromiso, pero sí un desafío de seguir con esto. Mi esposa me ayudó, bueno, toda mi familia me ayudó, mi hermano me ayudó. Fuimos a tocarle el timbre a los pasteleros jubilados, les pedimos las recetas, los tipos vinieron, tipos viste, que se jubilaron ahí con cariño hacia su ex lugar de trabajo. Formamos gente nueva, estamos formando gente nueva, inclusive estamos queriendo ver en todo este escándalo que hay, que uno no sabe muy bien si puede abrir, si no puede abrir, cumpliendo protocolos y demás, estamos tratando de ver si podemos rescatar otras recetas. Y también estamos en un momento nuevo, hay que ver de qué manera los podemos distribuir, porque nosotros no tenemos el local abierto al público, no sé si lo vamos a tener. Entonces hay muchos comercios, amigos que nos ayudan, que tienen nuestro producto. Bueno, echar a rodar de a poco una rueda que echó a rodar el abuelo Martín. ¿Cómo es combinar esta cuestión de la pastelería con tu profesión? No sé. No, qué sé yo, nosotros tenemos, yo por suerte siempre digo que tengo valga la redundancia, la suerte de no cumplir horarios. A mí no se me ocurren las cosas acá de 8 a 12 y de 4 a 8. Yo por ahí voy, corriendo, andando en bici, o estoy conversando con mi mujer y ahí te cae una ficha porque uno comió data. Entonces yo no tengo grandes horarios. Y con la pastelería también, lo vamos manejando de acuerdo un poco a lo que podemos hacer. Porque si yo le digo a la gente que abro hasta el día a tal hora, y es mentira, pues no puedo, porque tengo que ir a una obra, tengo que ir a un cliente, me tengo que conocer. Entonces tratamos de hacerlo con un poco más elástico. De cualquier manera, debo decir que tanto acá como en Santa Rita hay mucha gente que nos ayuda, porque uno no puede hacer todo. Entonces acá hay personas hay 2 arquitectas que están trabajando conmigo, y en Santa Rita hay también personas que elaboran y que, digamos, es nuestra red, nos cubren cuando nosotros... O sea, hay pasteleros que me cubren cuando tengo que ser arquitecto y hay arquitectos que me cubren cuando tengo que ser pastelero. Entonces un poco lo vamos llevando así y con prudencia, sin prometer que vamos a ser los number one, pero siempre con prudencia, con tranquilidad, las cosas van saliendo. Esto lo sé ahora, que soy viejo. Antes pensaba que había que ser todo junto, pero bueno, nada, no tienen conexión, salvo que las dos se nutren de la historia. Yo no puedo construir tu casa si no tengo un bagaje dentro, tanto tuyo como mío. Las obras se hacen con un buen arquitecto y con un buen cliente. Porque muchas veces, si el cliente es muy voluntario, si el arquitecto es un desastre, sale mal. Y si es al revés, también. Lo mismo que Imperial, la materia prima y la manera de hacerlo. O sea, esto es tratar de hacerlo, tratar de ser lo más consciente y prudente posible. Pero las dos se nutren de la historia, ¿no? Yo tengo que comer data, tengo que ver qué hay dentro mío, como para hacer ambas cosas. ¿Cuáles son los planes a futuro de Santa Rita? ¿Qué es lo que hay? ¿A dónde quieren llegar con Santa Rita?
Bueno, queremos llegar al infinito. Bien. Y más allá, como dice el dibujito animado. El tema es que hoy, para nosotros, tener el horno prendido la verdad que es una gran satisfacción, es un logro. Yo no sé si vos sabés que además de ser arquitecto y además de ser el dueño de Santa Rita, soy montañista. Y resulta que lo único que yo sé, lo único que aprendí, además de protocolos o de maneras de conectarme con la naturaleza, es que un paso te saca del lugar a donde estás, te lleva a un lugar siguiente. Y el próximo, y en un momento mirás para atrás y estás lejos de donde estabas. Por más que digas, puta, no avanzo nunca. Realmente un paso te saca. Y nosotros lo que hemos hecho es dar el primer paso. Hemos salido de esos rescoldos del horno y lo prendimos. Y ya es impresionante. Ahora veremos. Por supuesto que hay futuro, por supuesto que hay proyectos. Pero si yo te digo ahora que vamos a hacer hojaldre, dentro de 15 minutos me llaman todo, guardame las palmeritas. Entonces yo lo que digo es, paso a paso. Claro, hay futuro, queremos muchas cosas. Queremos que la historia el futuro es no quedarse en el lugar, eso sería. Bien, y mantenerse, que no es menor, porque nosotros hay muchos recursos económicos, muchos recursos humanos. Vivimos en un país que se llama Argentina, en lo cual mantenerse en un lugar es para una medalla, digamos, ¿no? Porque cambian todo el tiempo las reglas del juego, acá en el estudio y en Santa Rita. Entonces, muchas veces el objetivo es ese, demos un paso. Si no lo doy, me voy a quedar acá quejándome, que no ve, que cerramos. Si yo no doy un paso, no tengo derecho a quejarme. Entonces, lo que hicimos nosotros es dar un paso, que fue resucitar un producto, y un nombre, y una historia. Y en el estudio no, es un poco distinto, nosotros ya tenemos una trayectoria y la verdad que es una profesión que yo amo profundamente y que me gusta hacerla, digamos, ¿no? Ahí ya estamos un poquito más lejos, dimos más pasos. No sé cuándo será el último, pero bueno, siempre va a quedar alguien. Mi hija misma está estudiando carreras afines al diseño y yo estoy muy baboso con eso, porque la verdad que me encanta haber puesto esa semilla y que germine así. Para cerrar, recién hablabas de la importancia del que genera, pero también del cliente. ¿Cómo viste esta especie de sentimiento que ha generado en mucha gente el tema de Santa Rita y cuando se habló de que iban a volver a hacer el Imperial? Creo que dejó al descubierto el amor que tiene la población de Bragado por Santa Rita. ¿Qué te generó? Pasó una cosa que la verdad es la primera vez que me pasa en mi vida. Me di cuenta que la gente extrañaba un producto que yo no hacía. O sea, es como si vos fabricabas, no sé, teléfonos, no fabricabas más, vaya uno a saber por qué, y la gente extraña un producto que vos no fabricás. Dice, no, a ver, acá no solamente hay una historia de mi familia, es que yo lo digo siempre esto, y ahí tiene que ver con esta profesión. Hay patrimonios tangibles y hay patrimonios intangibles. Nuestro teatro, Constantino, nuestra cuestión edilicia, algunos objetos. Hay objetos que solo son viejos y hay objetos que son realmente antiguos y tienen una historia. Hay cosas que son viejas. Sí. Eran horribles cuando eran viejas y son horribles ahora. Esos son patrimonios tangibles, podemos tocarlos. Y después hay patrimonios intangibles. Hay patrimonios que uno no puede tocar, pero que están en la memoria de las personas. Entonces, cuando yo encontré ese palote, no recuerdo, que empecé a pensar todas estas cosas y vi que podía hacerlas, porque en realidad a mí me encantaría ser rubio de ojos celestes, pero no puedo. Esto sí podía. Entonces, ¿qué pasó? Conversé con mi familia a ver de qué manera iba a afectar nuestro... Pero respondiendo un poco a tu pregunta, la gente ha respondido de una manera extraordinaria. Y los tenés que frenar, porque si no te llaman a las 2 de la mañana porque le agarró ganas de comer Imperial y vos estás durmiendo con el gorrito y resulta que el tipo... Entonces pusimos un poco horarios y maneras, porque si no, no tiene fin.
Eso lo recuerdo también de mi papá, de mi abuela, de mi familia, que estábamos sentados en la mesa de Navidad batiendo un tipo porque quería un kilo de más. También mi papá se lo daba y no había mayor historia con eso, pero la gente tiene eso, te responde porque también uno le da aquel producto que recordaba, ¿no? Que era un poco la manera de ser. Así que, como te digo, un buen proveedor y un buen cliente hacen un buen negocio. Si no, siempre hay pata media, renga media que no se puede. Muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes.